Categórico, en este caso, es una de las inferencias mediatas que nosotros vamos a trabajar durante, digamos, este cuatrimestre, ¿sí? Las inferencias mediatas son aquellas que nos permiten sacar una conclusión, en este caso, utilizando medios, los que pueden ser términos o premisas, ¿sí? Las proposiciones que van a servir de punto de partida se llaman siempre premisas en este caso, ¿sí? Y de acuerdo a su etimología, la palabra premisas significa lo que se envía adelante. Por lo tanto, las proposiciones que se envían delante de la conclusión, en tanto son su fundamento, ¿sí? Y antecedentes, de alguna manera va a ser, digamos, el significado que tiene el término premisas. De ello se infiere entonces que la conclusión es de alguna manera, está contenida, perdón, de alguna manera, siempre, ¿no es cierto?, en las premisas, ya que surge de las proposiciones que las forman. Entonces, cuando la relación de premisas en función de los términos permite inferir una conclusión, vamos a estar frente a un razonamiento de tipo deductivo que se llama silogismo categórico, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con términos, va a ser un silogismo categórico. Pero cuando la de la relación de las premisas, una de las cuales va a ser compuesta, ¿sí? Y esto nos permite inferir necesariamente una conclusión, tenemos una forma de razonamiento que se va a llamar silogismo hipotético. Entonces, hoy nosotros solamente vamos a trabajar, dijimos, silogismo categórico. Y la próxima clase, silogismo hipotético. Muy bien, el silogismo categórico, y acá voy a compartir como las clases pasadas, voy a compartir un cuadrito para que ustedes puedan eh, encuentro. Vamos a ver entonces lo que recién estuvimos viendo, silogismo categórico, y silogismo sería acá. Se llama también, entonces el silogismo categórico se llama también silogismo de términos. ¿Cuál es la función que va a tener este silogismo categórico? Recuerden que nosotros a las proposiciones simples las llamábamos proposiciones simples o categóricas, ¿sí? Entonces, el silogismo categórico justamente es un silogismo de términos, pues su función es reunir el término mayor y el término menor en la conclusión, por medio de un tercer término que se va a denominar término medio. Este término es el término medio, va a ser un nexo que me va a permitir a mí, en este caso, unir tanto al término mayor como al término medio en la conclusión. En este silogismo categórico, siempre va a estar formado por tres premisas o proposiciones, como dijimos, ¿sí? Que son siempre simples o categóricas. Las letras, ¿se acuerdan que le habíamos adjudicado a cada una de estas proposiciones categóricas? A, E, para las universales, A iniciaba con el término todo S es P, E con ningún S es P, en este caso la forma lógica, y O, que son particulares, y algún S es P, era afirmativa, unida sujeto con predicado, y O es algún S no es P, separa sujeto con predicado, ¿sí? Las proposiciones, recuerden ustedes, están formadas por términos, ¿sí? En este caso, por eso decimos que el silogismo categórico es un silogismo de términos. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de este silogismo? Yo por ahí creo que el video también está colgado en el aula, sí, el video de esta clase, donde se explica más detalladamente cada uno de estos ítems. Eh, la idea es que siempre tengamos en cuenta, tanto en el silogismo categórico como lo vamos a hacer en el hipotético, tener en cuenta en este caso, estructuras, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del silogismo categórico? La primera premisa, o también llamada premisa mayor,
es donde se va a establecer el término mayor, que nosotros lo vamos a simbolizar con la T mayúscula, ¿sí? En la segunda premisa o premisa menor figura el término menor, que se simboliza con la T minúscula. Y en la tercera premisa o conclusión es donde siempre vamos a encontrar al término menor como sujeto y al término mayor como predicado. Si alguna vez tuvieran algún ejemplo donde estuvieran invertidos en la conclusión término menor y término mayor, esto significaría que está, digamos, inválido el silogismo, ¿sí? ¿Qué pasó? Profe, una pregunta. Y señorita, ¿Cómo sabemos nosotros cuál era el término mayor y cuál es el término menor? ahora lo vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? Término mayor va a ser siempre el que esté en la primera premisa y término menor el que esté en la segunda. ¿Estamos? Pero siempre el término mayor está ubicado en la primera y siempre el término menor en la segunda. Y en la conclusión, término menor sujeto y término mayor predicado. Esa es la estructura válida, digamos, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Dónde figura el término medio? En este caso, el término medio se simboliza, dijimos, con la letra M mayúscula, ¿sí? Y fíjense que esta puede ser una pregunta de parcial. ¿Dónde figura el término medio? Y por ahí les dan varias opciones. Ustedes tendrían que contestar, el término medio figura en las dos premisas, ya que debe ser el nexo que conecte afirmativa o negativamente al término menor y al término mayor en la conclusión. Entonces, el término medio nunca va a estar en la conclusión, pero sí está en primera y segunda premisa, ¿sí? Esa es la ubicación, digamos. Y después tenemos las figuras, que acá ya estoy viendo que hay un error, que no sé qué pasó, pero bueno, anduvieron mal las flechitas. ¿Qué son las figuras? Se forman por la disposición del término medio en las dos premisas. Puede ser sujeto o predicado de cada una de ellas, ¿sí? Y en este caso tenemos primera figura, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer acá en el pizarrón, ¿sí? A ver si se borra. A ver, seguimos. Bueno, seguimos nomás acá porque no sé qué pasa que no lo puedo sacar. La primera figura. La primera figura, en este caso, el término medio es sujeto de la premisa mayor y predicado de la premisa menor. Acá está invertido. Fíjense que en los otros ejemplos de las otras figuras, siempre en las vértices, digamos, de la figura están los términos medios, ¿sí? En segunda figura, en tercera figura y en cuarta figura. Pero acá se hizo al revés, tendría que ser una Z al revés, no en una Z correctamente, digamos, Profe, construida. no se Sí, ve, o al menos yo no veo. ¿Podría bajar un poco o subir un poquito? capaz que lo que hice fue, a ver, no, nada que ver. Estoy compartiendo cualquier cosa menos lo que debería compartir, me parece. ¿Ahí se ve? Sí se ve, pero no las figuras. O Ah, sea, lo que leo es Profe, como formas. sí. lo que pasa es que recién me di cuenta yo también, hay que sacar el zoom nomás nosotros de nuestras pantallas. Lo que está compartiendo se ve entero, pero hay que sacarle el zoom o scrollear sería. Ah, bueno, a ver si los otros chicos lo entienden, porque yo, en este caso, esta voy a eliminar. A ver, ¿ustedes están viendo ahí lo que hago? No, profe. Bueno, Aparece el archivo nomás. bueno, O sea, espérense un ya pude momento. hacer lo que dijo el compañero. Bueno, bueno, muy bien. Ya
Ya me reintegro de nuevo porque no sé qué... Ahí estamos. Me coloco acá. Archivo. Bueno, igual sigo comentando mientras arreglo esto, ¿sí? Dijimos que el silogismo tenía estructura, ¿sí? Que era compuesta por tres premisas o tres proposiciones simples de tipo, en este caso, siempre proposiciones de tipo categórica, y ahí sí se arregló. ¿Ahí lo ven, chicos, al archivo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, bueno. Estructura, tres proposiciones simples llamadas premisas, ¿sí? Donde siempre en la primera premisa va a ir el término mayor, en la segunda premisa va a ir el término menor. Lo que va a cambiar es la función de sujeto predicado del término, ¿sí? Y en la conclusión tenemos el término menor siempre como sujeto y el término mayor como predicado. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta son las figuras, que se forman, como dice ahí, por la disposición o por la ubicación que tiene el término medio en las premisas. Entonces, puede ser sujeto o puede ser predicado de cada una de ellas. En este caso, en la primera premisa, fíjense, está como sujeto de la primera y como predicado de la segunda. Solamente están simbolizados primera y segunda premisa acá, ¿sí? Que es a dónde va el término medio. En la segunda figura está siempre como predicado de las dos premisas. En la tercera está como sujeto de ambas premisas, de primera y segunda premisa. Y en la cuarta estaría, acá se movió un poquitito, en la cuarta estaría como predicado de la primera y sujeto de la segunda. En este caso, acá hay como una especie de, digamos, recurso mnemotécnico que ustedes podrían utilizar para saber en qué figura estamos, ¿sí? La primera figura, fíjense que es una Z al revés. La segunda figura, una C al revés. La tercera, una C. Y la cuarta, una Z, ¿sí? Entonces, cuando yo vea esa ubicación que dibujo mnemotécnicamente cuando veo el término medio, voy a estar dentro de las respectivas figuras. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta son los modos. En este caso, los modos en el silogismo categórico se van a establecer justamente por cuáles son las proposiciones o la combinación de proposiciones que forman ese silogismo categórico. Dijimos que utilizamos tres proposiciones y ahí podríamos utilizar la E, la A, la I, la O, cualquiera de ellas, pero solamente tres, ¿sí? Entonces, ese modo va a ser el modo, por ejemplo, qué sé yo, utilizamos tres veces la proposición A, sería modo A, ¿sí? O modo A, E, I, o modo A, I. Después lo vamos a ir viendo, esos modos se combinan de acuerdo a los ejemplos que tengamos. Después tenemos las reglas, que es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Estructura era primero, figuras, modos, reglas. Las reglas que regulan al silogismo categórico válido van a ser dos, las reglas de los términos y las reglas de las premisas. Cuatro tienen, en este caso, subdivisiones cada una. Estas reglas establecen las condiciones en las que un silogismo va a ser considerado válido. Por lo tanto, en este caso, cuando tengamos premisas verdaderas, nos van a permitir necesariamente inferir la conclusión, digamos, verdadera. Siempre, siempre nosotros le damos, tanto en los parciales como en los trabajos prácticos, siempre premisas verdaderas, ¿sí? Así que de eso no se estén preocupando en identificar si la premisa es verdadera o no. Nosotros justamente lo que queremos es simplemente que ustedes sepan utilizar, ¿no es cierto?, o aplicar las reglas, no estar dilucidando si una premisa es verdadera o no, ¿sí? Para complicación, nada más. La primera regla, la regla de los términos. Fíjense que son cuatro. Todo silogismo consta de tres términos solamente: el mayor, el medio y el menor. Los términos, tanto mayor como menor, en la conclusión no deben tener mayor extensión que aquella que tengan en las premisas, dice la regla. Eso lo vamos a ir entendiendo con el ejemplo, ¿sí? ¿Qué es la mayor extensión o la mayor cantidad?
Las cantidades que nosotros conocemos son universal o particular, ¿sí? Es decir, que no puede, si en la premisa tenía una extensión o cantidad particular, pasar como universal a la conclusión, ¿sí? Pero sí lo puede hacer al revés, es decir, si era universal en las premisas, puede pasar como particular a la conclusión. Lo que no puede hacer es crecer, tener mayor extensión. El término medio no debe figurar en la conclusión, sería la otra regla, y al menos en una de las premisas, el término medio debe estar tomado en toda su extensión, es decir, en forma universal. Van a haber ejemplos en los cuales ustedes van a encontrar que las dos veces está tomado en forma universal, pero a mí me sirve con que solamente una vez esté tomado, la marco a esa posibilidad y después ya, en este caso, me quedo más tranquila, diríamos, ¿sí? Con el cumplimiento de la regla. Acá un poco está la explicación de por qué se habla de la extensión o cantidad de las proposiciones categóricas. ¿En qué consiste? Todas las proposiciones, ¿sí? En este caso, universales, la A y la E, el sujeto está tomado en forma universal, ustedes ya lo saben por el cuantificador, ¿sí? En la A decimos todo SSP o todo sujeto es predicado, y en la E decimos ningún SSP. Entonces estamos hablando siempre de la extensión total o de la universalidad. En cambio, en las proposiciones y la proposición o está tomado en forma particular. Inicia justamente con el cuantificador particular, que era el término algún, algunos, alguien, algo, ¿sí? Depende del objeto del que estemos hablando. Pero, ¿qué pasa con el predicado? ¿Sí? Del sujeto estamos claros. Nos damos cuenta por el cuantificador cuál es la cantidad, en este caso la extensión. ¿Qué pasa con el predicado? Con el predicado va a suceder lo siguiente, y acá les doy dos ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, todo hombre es mortal, si nosotros tradujéramos a nuestro lenguaje, digamos, coloquial, este texto, diríamos, todo hombre es una parte de los mortales. ¿Por qué? Porque mortal, el predicado mortal, el término mortal, no está tomado en toda su extensión con relación al sujeto, ¿sí? Porque existen otros mortales que no son el hombre, como los vegetales, los animales, ¿sí? Y entonces estaríamos diciendo que solamente el término mortal está tomado en una parte, por lo tanto, en forma particular. Y lo mismo sucede, fíjense, con el otro ejemplo. Algún político es hombre. El sujeto es particular, dijimos, por el cuantificador, eso ya lo sabemos, y su predicado también va a ser particular, porque justamente la cualidad de la cópula, o sea, dos proposiciones o las proposiciones afirmativas, siempre van a tener predicado particular. Acá otra vez, si hiciéramos, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, la traducción de lo que está diciendo algún político argentino, diríamos, alguien que es político es argentino, ¿sí? ¿Por qué? ¿Los argentinos somos todos políticos? No, solamente algunos cumplen esa función o esa tarea. En este caso, existimos argentinos que tenemos otras funciones. Ustedes alumnos, nosotros docentes, ¿sí? El médico, el policía, un ingeniero, ¿estamos? Entonces, siempre, todas las proposiciones afirmativas, es decir, la A o la I, siempre van a tener predicado particular. ¿Qué pasa con las proposiciones negativas? ¿Sí? Sucede lo mismo con estas dos. En ellas se niega, ¿sí? Vamos a decir esto, el sujeto con el predicado. Se niega que hay una relación entre ambos. Entonces tenemos este ejemplo, ningún reptil es mamífero. Establecemos entonces que nadie que corresponda a la clase de los reptiles es mamífero. O sea, no hay relación entre las dos clases. Si alguna vez ustedes vieron teoría de conjunto, en la teoría de conjunto justamente se establecen este tipo, digamos, de relaciones de clase, ¿sí? Por lo tanto, el término reptil está tomado en su forma universal porque te decimos que tiene el cuantificador ningún delante, pero también está tomado en toda su extensión el término mamífero, que es el predicado. Por lo tanto, siempre una proposición de tipo E, en este caso el ejemplo que tenemos, ningún reptil es mamífero, siempre va a tener sujeto y predicado tomados en toda su extensión, es decir, universales. ¿Qué pasa con respecto a la negativa particular? Algún triángulo no es equilátero.
En este caso decimos que algunos triángulos no tienen ninguna relación con la clase de los equiláteros, o sea, no pertenece, algún triángulo no pertenece a esta clase de equiláteros. Nuevamente, ¿qué estamos diciendo? Que el predicado está hablando de la universalidad o de la extensión total. Por lo tanto, todas las proposiciones negativas, es decir, la E y la O, siempre van a tener predicado universal. ¿Cómo va a quedar la cantidad o la extensión de esta proposición particular negativa? Va a ser el sujeto particular, porque tiene el término, o el cuantificador, perdón, algún, pero su predicado siempre va a ser particular. Y acá tenemos un cuadrito, que es el cuadrito que ustedes tienen que tratar siempre de recordar, ¿sí? Este análisis solamente es para que ustedes sepan por qué, digamos, tienen esas extensiones cada uno de las proposiciones categóricas. Entonces, siempre una proposición A va a ser universal en su sujeto y particular en su predicado. Una proposición I, particular el sujeto por el cuantificador y el predicado particular. La E, universal el sujeto por el cuantificador y predicado universal, ¿sí? Y lo mismo la O, en este caso, particular el sujeto por el cuantificador y el predicado va a ser universal, porque dijimos que todas las proposiciones afirmativas siempre van a tener predicado particular y todas las proposiciones negativas predicado universal. ¿Estamos entonces hasta ahí? Para pasar a las reglas de las premisas. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Profe, una Bueno, duda. Lo que sí, había dicho de la, te escucho. ¿De qué? lo que había dicho de las figuras de la Z, ¿puede ser estaba mal o no? Sí, la primera vez que lo mostré, sí, pero después ya lo arreglé. Mirá, lo vuelvo a mostrar. Cuando lo mostré la primera vez, estaba como la cuarta Claro, en figura. la nota La en la nota primera, de cátedra está así exactamente. como muestra Ahora, ahora. ahora la arreglé bien, ¿sí? Por eso, siempre la primera figura va a ser una Z al revés, la segunda una C al revés, la tercera una C correctamente hecha y la cuarta una Z, ¿sí? Sí, lo arreglé porque ahí se me chispoteó la flechita para otro lado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno, profe. pasamos a las reglas de las premisas. A ver, la primera de las reglas de las premisas, ¿qué dice? De dos proposiciones negativas no se concluye nada, porque no hay punto de unión entre ellas. ¿Cuáles son las negativas? La E y la O, que podemos combinarlas de distintas formas, ¿sí? Pueden aparecer dos E juntas, dos O juntas, una E, una O, una O, una E, ¿sí? Como primera y segunda premisa siempre estamos hablando, ¿sí? En este caso, dos premisas negativas no se concluye nada. Si yo leo ese modo, o, e, siempre me voy a dar cuenta ya que estoy ante un silogismo inválido, porque lo que yo separo en las premisas, recuerden la función de una proposición negativa, separa sujeto de predicado, dice algún S no es P. Si yo separo en las premisas, no puedo válidamente reunir algo en la conclusión, ¿sí? Porque la conclusión no podría ser más que de otra forma, ¿sí? La otra regla, de dos premisas particulares no se saca conclusión. ¿Cuáles son las premisas particulares? La I y la O, ¿sí? Entonces, no se considera el universal en ninguna de ellas, y en este razonamiento, ¿cuál es el universal que no se considera? El del sujeto estamos hablando, ¿sí? Porque si son dos particulares, las dos inician con el cuantificador algún, ¿estamos? La negativa puede tener universal su predicado, pero ese no es el, digamos, detonante para analizar si es válido o no es válida, en este caso, una combinación de dos proposiciones particulares. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la combinación II, IO o I, en este caso serían inválidas. Después tenemos de dos proposiciones afirmativas, no se saca conclusión negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos, sería digamos la explicación inversa de las negativas,
Si nosotros unimos en las premisas, no podemos en la conclusión separar arbitrariamente algo que no está separado, digamos, en las premisas, que sabemos que son el antecedente de la conclusión, ¿sí? Recordemos que es un razonamiento, por lo tanto, tanto la primera como la segunda premisa nos van a permitir inferir o derivar la conclusión. Entonces, la última de las premisas, de las reglas de las premisas, dice, la conclusión siempre sigue la parte más débil. ¿Cuál es la parte más débil? Si yo tengo una proposición afirmativa y una proposición negativa, la parte más débil va a ser la negativa. Si yo tengo una proposición universal y otra particular, la particular va a ser la parte más débil, ¿sí? Entonces, siempre teniendo la relación en cuanto a la cantidad y en cuanto a la cualidad de las premisas o de las proposiciones que forman el silogismo. Entonces, cuando el silogismo va en contra de cualquiera de estas 8 reglas, ¿sí? En este caso, vamos a considerarla como inválida, ¿sí? La conclusión no va a ser verdadera y por lo tanto, ¿no es cierto? Nosotros colocaremos, cuando ustedes hagan el ejercicio con la profesora Florencia, colocarán en este caso las reglas que está contradiciendo ese silogismo, por qué lo consideramos inválido. ¿Cuáles son las pruebas de validez? Que ese sería el último elemento que tenemos que tener en cuenta. Se establecen por la aplicación de las reglas de los términos y premisas sobre la estructura. Es decir, esas 8 reglas que recién vimos, tanto las reglas de los términos como las reglas de las premisas, son el elemento que a mí me permiten determinar si ese silogismo categórico es válido o no. La aplicación de las reglas sobre esa estructura es la que me va a dar esa posibilidad de calificación. Hasta ahí estamos entonces, ¿sí? Vamos con este primer ejemplo, a ver si lo podemos ver ahí. Fíjense lo que dice. Toda obra humana tiene su lado sombrío. Todo capitalismo es obra humana, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener es justamente la primera premisa, ¿sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Creo que hasta ahí, ¿dónde era ese así? Ahora no puedo cortar la... ¿Por qué no puedo cortar? ¿Siguen viendo ustedes el material? Sí. Ajá. Sí, Porque profe, se ve. yo quiero cortar eso para poder... A ver si puedo ahí. Cerrar esta prensa y mirar con televisores. Sí. Muy bien. A ver si ahí lo logré. Parece que sí. ¿No? ¿Siguen viéndolo? Parece que sí. Sí. Sí, profe, se sigue viendo. No sé por qué, no sé por qué no lo puedo, no me aparece como me aparecía el otro día para dejarlo de ver. Estoy metiendo mano en cualquier cosa y no, no sé qué pasó, chicos, no sé qué pasó acá. Cancelar. No, no, no. Bueno, porque yo les quería hacer en el pizarrón. Ahí está, ahí lo saqué, ¿sí? ¿O lo siguen viendo? Ya no. Mm, ¿Ya no? Bueno, en el No, pizarrón profe, les no se ve. quería hacer la... Ahí se ve, bueno, se ve el pizarrón, si logran ver el pizarrón. Vamos a ver ahí el ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan, en este caso, ver. Bueno, decía, toda obra humana
abrevio para que me quede. Toda obra humana tiene su lado sombrío. ¿Alcanzan a ver algo el pizarrón? Todo capitalismo es el mismo ejemplo que ustedes tienen ahí, yo solamente para que vean cómo se identifica cada uno, ¿sí? Es obra humana. Por lo tanto, la conclusión va a decir, todo capitalismo tiene su lado sombrío. Muy bien. Siempre nos van a dar a nosotros las tres, en este caso, premisas, ¿ya? ¿Sí? En este ejemplo, por lo menos. Toda obra humana tiene su lado sombrío, todo capitalismo es obra humana, las dos primeras premisas, y la conclusión, todo capitalismo tiene su lado sombrío. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es identificar cada una de las premisas que forman este silogismo. Si yo me detengo en la primera dice, toda obra humana tiene su lado sombrío, ¿sí? Entonces, tiene cuantificador universal, por lo tanto, ¿qué letra le colocamos acá adelante? ¿Qué letra le corresponde? ¿A, E, I o le corresponde O? La A. La A. Ah, Muy bien, la A. La segunda dice, todo capitalismo es obra humana. Nuevamente, ¿qué letra es? Nuevamente es una A por el cuantificador, ¿sí? Y lo mismo pasa con la conclusión, es otra proposición A, porque empieza con el cuantificador todo. Siempre el cuantificador es el que me va a permitir a mí identificar qué letra le corresponde a cada una de las premisas de este silogismo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Muy bien. Después tenemos que hacer ¿qué cosa? Dijimos identificar el sujeto y el predicado para saber hasta dónde va cada término. En este caso, toda obra humana tiene su lado sombrío. ¿Cuál sería el sujeto acá? Volvemos a recordar lo que es de... ¿Cuál sería el sujeto en toda obra humana? Tiene su lado sombrío. Obra, Obra humana, ¿sí? Todo completo, no solamente obra, sino obra humana, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, acá estaría uno de los sujetos. Y después lo que sigue es el predicado. Tiene su lado sombrío. ¿Estamos? ¿Qué dijimos que siempre está en la primera premisa? ¿Qué término? ¿El término menor o mayor? Mayor, Mayor. ¿Quién va a ser término mayor de estos dos? Aquel que no se repita en la segunda premisa. Fíjense que en la segunda premisa se repite uno de los términos de la primera. ¿Cuál es el que se repite? Obra humana. Si se repite obra humana, este está oficiando como término medio. Porque dijimos que el término medio está en las dos premisas relacionando sujeto con predicado. ¿Sí? Entonces, el que me quedó en la primera premisa va a ser término mayor. Y después, en la segunda premisa, ¿quién tengo como sujeto? ¿A qué término? Capitalismo. Capitalismo. Entonces, capitalismo va a ser término menor. ¿Estamos? Ahí estamos entonces identificando todos los términos. Después, dijimos que una de las reglas nos decía que en la conclusión siempre va como sujeto el término menor y el predicado siempre es el término mayor. Fíjense, ¿se cumple eso acá en este ejemplo que les doy? Siempre término menor como sujeto y siempre término mayor como predicado. ¿Se cumple o no? ¿Quién era término menor? ¿Alcanzan a ver bien la pizarra, chicos? ¿Sí? ¿Quién es término menor acá? En la conclusión, capitalismo, ¿sí? Porque es el sujeto y corresponde con el sujeto que está en la segunda premisa. Y en la conclusión dice tiene su lado sombrío, por lo tanto sería el término mayor.
Entonces, estructuralmente está bien ordenado este silogismo. Tengo 3 proposiciones y si me preguntan el modo va a ser el resultado de la combinación de las proposiciones o de las premisas que forman este silogismo. Si a mí me preguntan el modo de este silogismo va a ser A, A, A. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Y si me preguntaran la figura, ¿cuál sería la figura de este silogismo? Acuérdense que tengo los términos y yo tendría que siempre en el vértice marcar, ¿no es cierto? Perdón, siempre las figuras son Z al revés, Z, C, C o Z, digamos, bien estructurada. Si yo hago la figura mnemotécnica, fíjense dentro de qué figura estoy. La primera figura, la La Z primera, invertida. exactamente, dentro de la primera figura porque es una Z al revés. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Paso a hacer la estructura ahora. Copio lo que ya está acá, copio abajo para que lo saco, lo desgloso a esto, para que ustedes puedan ver bien cómo identifico cada una de las cantidades o extensiones y saber si es válido o no este silogismo. ¿Sí? Entonces lo que hago es copiar. Copio la letra A, que es la primera de la proposición, copio el término M, que es el término medio, el término mayor, en la segunda premisa, otra vez la A, el término menor, que está oficiando como sujeto, el término medio, que oficia como predicado, la raya, en este caso que simboliza que paso a la conclusión, en la conclusión tenemos otra A, y sujeto, el término menor, y predicado, el término mayor. Ahí estaríamos copiando aparte la estructura, ¿sí? En la estructura, ¿qué teníamos que identificar nosotros? Las cantidades de cada uno de los términos para saber si se cumplían las reglas, ¿sí? Si es una proposición A, siempre el sujeto va a ser, dijimos, universal. Y el predicado, porque es una afirmativa, ¿cómo sería? ¿Universal o particular? Particular, muy bien. Porque dijimos que todas las afirmativas tienen predicado particular. La misma situación se repite en la segunda premisa. Es otra proposición A, por lo tanto es universal el sujeto por el cuantificador, porque empieza con todo, ¿sí? Y el predicado siempre va a ser particular porque es otra proposición, en este caso universal. En la conclusión lo mismo. El sujeto es universal por el cuantificador y el predicado es particular porque es una proposición de tipo, en este caso, afirmativa. Son 3 proposiciones A, por lo tanto son universales y afirmativas. Universal, afirmativa, universal, afirmativa. Muy bien. Si yo me fijo acá, el modo dijimos que era A. Las 3 son universales, por lo tanto mantienen la cantidad. Las 2 premisas son, en este caso, afirmativas y la conclusión es afirmativa. Cumple las reglas de las premisas, ¿sí? Me faltaría ver aquí qué pasó con las reglas de los términos. Me decía que el término medio no debe estar en la conclusión, una de las reglas. ¿Está en la conclusión el término medio? No, no está, ¿sí? Muy bien. Después tenemos que por lo menos una vez el término medio tiene que estar tomado en toda su extensión. Acá, ¿cuál sería el caso? ¿Primera o segunda premisa? Es decir, toda su extensión era en forma universal. ¿A dónde estaría el término medio tomado en toda su extensión? En la primera premisa, ¿sí? Muy bien. Ahí leí justo que alguien había escrito. Facundo, creo que. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Marco el término medio tomado en toda su extensión. Y ahora lo que tengo que hacer es ver si en la conclusión estos términos no exceden la cantidad que tenían en las premisas, ¿sí? Entonces me fijo, término menor es universal en la premisa y pasa con la misma cantidad a la conclusión. Eso es válido.
Lo que no era válido, dijimos, era crecer, ¿sí? Mantener la cantidad, bajar de cantidad, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es crecer. Tenemos el término mayor, que es particular en la premisa, y mantiene la cantidad, sigue siendo particular en la conclusión. Es decir, que si cumple todas las reglas, tanto de premisas como de términos, este silogismo es considerado válido. ¿Sí? ¿Estamos? Así se determina la validez, en este caso, de un silogismo categórico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Quiero saber si se entendió. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra forma que nos pueden dar a nosotros también, en este caso, es una forma inválida, justamente para complicarnos un poquito la cuestión, ¿sí? Voy a borrar esto y les doy el otro ejemplo. Mientras tanto, ustedes escríbanlo, ¿sí? Ningún prejuicio es un acto racional. Ningún prejuicio es un acto racional. Segunda premisa, ninguna xenofobia es un acto racional. Y la conclusión, ninguna xenofobia es un prejuicio. Pero mientras tanto, lo copio acá en el pizarrón, ustedes vayan analizando cuáles son las letras que le corresponde a cada una de las premisas que forman este silogismo. Muy bien. ¿Qué modo sería este silogismo entonces si tengo que colocarle las letras que corresponden a cada lado de las proposiciones? Muy bien. Exactamente. Porque el cuantificador, dijimos, es el que nos indica cuál va a ser la letra correspondiente, ¿sí? Todas inician con el cuantificador ningún, que es una universal negativa, por lo tanto siempre va a ser E. Estamos. Ahora, una de las reglas de las premisas decía que de dos proposiciones negativas no se saca conclusión válida. ¿Qué pasa con las dos primeras? ¿Cómo son? Son universales, pero ¿qué cualidad tienen? Negativas, exactamente. Entonces yo ya de entrada sé que es incorrecto, que va a ser inválido este silogismo, pero igual tengo que completar toda, digamos, todo el control de las reglas para saber si realmente tiene algún otro, digamos, motivo de invalidez, ¿sí? Voy a hacer entonces lo mismo que hoy, identifico primero cuáles son los términos, sujeto, predicado, en cada una de las primera y segunda premisas, para saber después el de la conclusión. Muy bien. Acá tengo en la primera premisa, el sujeto sería ¿quién? Ningún prejuicio, dice. Prejuicio. Muy bien. En este caso lo marco ahí a prejuicio. Después tenemos el predicado. Acto racional. ¿Sí? Y ahí me fijo cuál de esos dos términos que figuran en la primera se repite en la segunda. Acto racional. Muy bien, entonces, acto racional, el que se repite en primera y segunda premisa, va a ser término medio. El que no se repite en la primera premisa va a ser término mayor, porque siempre el término mayor está en la primera, y en la segunda, xenofobia, sería el término menor. ¿Estamos? Ahora sabemos que en la conclusión siempre tiene que estar
el término menor como sujeto y el término mayor como predicado. Leo lo que dice y dice ninguna xenofobia, término menor, es prejuicio, término mayor. ¿Sí? Lo único que hago es eso, controlar que esté la ubicación correcta como dice la regla. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Nuevamente, si me preguntan el modo, como dijimos hoy, que ya lo aclararon ustedes, el modo sería E, E, E. ¿Y cuál sería la figura? Si hago el recurso mnemotécnico. Figura 2. Muy bien, la segunda figura, exactamente. Y ahora lo que hago para controlar las otras reglas es copiar la misma estructura, ¿sí? Copio entonces dijimos que término mayor era sujeto, término medio predicado, en la segunda otra término menor sujeto, término medio predicado. En la conclusión, otra y tenemos término menor como sujeto y término mayor como predicado. Entonces, pongo las características o las cantidades y cualidades de cada una de las premisas que forman este silogismo y la E siempre y negativa es la cualidad, ¿sí? Lo mismo repito en las otras porque son también proposiciones de tipo E. Muy bien. Y ahora me queda colocar la cantidad de los términos sujeto y predicado. Dijimos que siempre una proposición una proposición negativa, perdón, el predicado va a ser universal. Acá en la primera tenemos que ya el sujeto es universal por el cuantificador porque dice ningún, y encima, si seguimos, digamos, la regla, dice que todas las negativas tienen predicado universal. Entonces, tanto sujeto como predicado de una proposición tienen cantidad universal. Y eso se repite en las otras dos porque las otras dos también son proposiciones de tipo E. ¿Estamos? Ahí estaríamos completando esa primera parte. Profe, Sí. Sí, escucho. en la segunda fila, delante de la E, ¿qué letra hay? Porque justo está dando el brillo de la luz ahí. Acá es U. Una U. No, abajo la T. Abajo de la T sería. Otra T. Otro término menor porque es la conclusión ya. Justo el brillo de acá te da. A ver ¿Qué si minúscula sería? ahí. Ahí está, sí, sí, sí. Gracias, gracias. Sí. Gracias, Término profe. menor. Exactamente, término menor. Sí, lo que pasa es que no tenemos ¿cómo se llama? Un lugar de edición de videos. Tendríamos que tener todo eso, ¿vieron? Acá hay alguna luz que siempre molesta. El otro día era acá arriba, ahora es abajo. Bueno, estamos hasta ahí. Lo que tenemos que ver es ahora si el término medio figura en la conclusión. ¿Tiene tres términos? Sí. De entrada tiene tres términos solamente. Término medio, una vez por lo menos en las premisas, tiene que estar tomado en toda su extensión. En este caso, ¿en cuál sería? Si lo puedo poner más derecho. Ahí se ve, sí. Puedo marcar tanto la primera premisa como en la segunda. No hay problema, ¿sí? Pero una sola marco. Marcamos la de la primera premisa. ¿Estamos? Ahí se cumple la regla que el término medio tiene que estar por lo menos una vez en toda su extensión. Después la regla dice que los términos no tienen que tener en la conclusión mayor extensión que el que tenían en las premisas. Entonces me fijo, término menor es universal, mantiene la cantidad y sigue siendo universal en la conclusión. Término mayor es universal en la premisa y sigue siendo universal en la conclusión. ¿Estamos? Acá supuestamente pareciera ser que cumple todas las reglas, de los términos por lo menos. Pero ¿qué pasó acá? Yo por ahí, equivocadamente, si solamente me enfoco acá en los términos, podría llegar a cometer el error de colocar válido. Pero ¿qué sucedió acá? ¿Qué decían las reglas de los términos? De las premisas, perdón. Que de dos Dos premisas negativas. no se saca conclusión válida. Exactamente. Entonces, eso tengo que remarcar yo. De dos negativas, esto no es posible. Por lo tanto, es inválido este silogismo porque de dos negativas
No se saca conclusión. Entonces remarco que es inválido, ¿sí? Son universales, conclusión universal, pero este es el único motivo que encontraríamos de invalidez, pero teníamos que hacer completo, ¿no es cierto?, el análisis para controlar si no había otro motivo de invalidez. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Sí? Siempre me enfoco entonces en el ejemplo que me dan, ¿sí? En el ejemplo de las tres proposiciones, y ahí identifico cada uno de los términos, sujeto o término predicado, y coloco los términos correspondientes de acuerdo a si es término mayor, siempre en la primera premisa, término menor en la segunda, y en la conclusión, como dijimos, siempre sujeto y predicado, el término menor como sujeto, perdón, y el predicado siempre como término mayor, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, podemos hacer una que es bastante, a ver, no es complicada, pero sí es de las que suelen hacerles en el práctico para que ustedes hagan un poquito más de análisis. Ahora, la verdad que no sé cómo el tema del parcial, creo que es hacer de las dos formas, ¿no? Estilo múltiple choice una parte y otra parte como eh, con, ¿cómo se llama? Con el recurso tareas, ¿sí? Así que se les puede solicitar entonces construir un silogismo. La consigna diría así: construir un silogismo categórico válido, si quieren copiar la consigna, construir un silogismo categórico válido teniendo en cuenta los siguientes datos. Modo, dos puntos, y AI. ¿No se podría volver a repetir? ¿Sí? Sí, sí. Construir un silogismo categórico válido teniendo en cuenta los siguientes datos. Modo y AI. Ya dentro de un rato tomás, ¿sí? Dentro de un rato hago eso y ya te coloco la filmina. Figura tercera. Término mayor justificado. Término medio, aumento de costos. Y término menor, causa de inflación. ¿Puede dar mayor, profe? Término mayor justificado. Término medio, aumento de costos. Y término menor, causa de inflación. ¿Estamos hasta ahí? Modo, y ahí, tercera figura, término mayor justificado, término medio, aumento de costos, y término menor, causa de inflación. Ahora vamos a tener que empezar al revés, ¿sí? Acá vamos a empezar entonces por la estructura para ir organizándonos, ¿sí? ¿Les parece? En este caso dijimos que el modo tiene que ser I, A, I. Si es I ahí y dice que tiene que ser de tercera figura, ¿a dónde iría ubicado el término medio? ¿Como sujeto o como predicado va? En ambas premisas. ¿Como sujeto? Como sujeto, exactamente. ¿Sí? Sí. Seguimos la figura mnemotécnica. Recuerden que siempre iba como sujeto. Entonces, en la primera premisa, ¿a quién tengo que colocar? Sí o sí, al término mayor. En la segunda premisa, al término menor. ¿Estamos? Y en la conclusión, ¿quién iría? Siempre el sujeto como término menor y el predicado el término mayor. ¿Sí? A ver si ahí lo ven, para que no se les... ¿Estamos? Para que no les dé el brillo que lo deseo. Muy bien. Y después dice que tenemos que colocar, ahí ya tenemos la estructura, en la figura que nos pidieron, modo I, A, I, de tercera figura.
Ahora lo que tenemos que hacer es completar cómo serían las premisas. ¿Cuál es el contenido que tendrían las premisas? Si la primera premisa es I, ¿con qué cuantificador tiene que empezar? algún, Algún, exactamente. Y la M o el término medio es aumento de costos. Y el término mayor es justificado. ¿Cómo quedaría elaborada la premisa? Algún aumento de costos es Justificado. 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 Exactamente. Algún aumento de costos, lo voy a escribir acá abajo para que quede registrado, ¿sí? Algún aumento de costos es justificado. Lo que tienen que hacer es completar, ¿sí?, con los datos que yo les di para armar cada una de las proposiciones o premisas. La segunda es una A. Por lo tanto, el cuantificador, ¿cómo va a empezar? Todo. Todo. ¿Todo qué? Es el mismo término medio. Y el término medio decía aumento de costos, ¿sí? Todo aumento de costos y el término menor era causa de inflación. ¿Cómo sería entonces? Hasta ahí estamos. Todo aumento de costos y, ¿cómo diría mi predicado? Causa de ¿Es inflación. justificado? No, porque justificado era el término mayor. ¿El término menor cuál era? Causa Causa de de Está inflación. la T más chica. Claro. Todo aumento de costos es entonces, ¿qué cosa? No puede ser justificado porque justificado es término mayor. Acá tengo que colocar ¿quién? A término mayor. Causa de inflación. Muy bien. Siempre utilicemos el verbo ser o estar. Principalmente el verbo ser primeramente para unir sujeto con predicado, ¿sí? Entonces, todo aumento de costos es causa, previo acá, causa de inflación. ¿Estamos? Ahí estaríamos con primera y segunda premisa. Y en la conclusión tenemos una I. Por lo tanto, el cuantificador, ¿cómo va a iniciar? Algún. Algún, muy bien. Término menor, dijimos que era causa de inflación. Por ahí lo puse algún, pero podemos cambiar por alguna, ¿sí? Como genéricamente puse, ¿sí? Alguna. Si es causa de inflación en término menor, tiene que decir alguna causa de inflación. ¿Y cuál es el término mayor? Es justificado. Justificado. Es justificado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vieron cómo se hace? ¿Sí? Me dan Sí. los términos, entonces me dan cada uno de los contenidos de los términos, me dan el modo, me dan la figura, y yo lo que hago es, primero la estructura para saber la ubicación de los términos, y después voy completando cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, ahora lo que me quedaría a mí es colocar en la parte superior, a ver si lo vuelvo a mover ahí. Sí, creo que ahí se ve bien. Voy a colocar ahora los términos, ¿sí? Para identificar si es válido o no este silogismo, aplicando las reglas. La I era una proposición particular por su cantidad y afirmativa por la cualidad, porque unía sujeto con predicado, ¿sí? La A era universal por el cuantificador y también era afirmativa porque unía sujeto con predicado. Y nuevamente tenemos en la conclusión otra I, que es particular por el cuantificador y afirmativa porque une sujeto con predicado. Entonces acá fíjense que voy a poder aplicar esa regla que decía que la conclusión siempre sigue la parte más débil, ¿sí? Si tengo una combinación de particular y universal, mi conclusión, ¿cómo tiene que ser necesariamente? Particular, ¿sí? Y si tengo dos afirmativas, mi conclusión no puede ser ¿qué cosa?
negativa. En este caso se cumplen las reglas. De una particular y una universal, la conclusión es particular. De dos afirmativas, la conclusión es afirmativa. Por lo tanto, las reglas de las premisas las cumplen. Hasta ahí. Ahora me faltaría ver las cantidades de cada uno de los términos para, en este caso, saber si también cumple las reglas de los términos. Si es una I por el cuantificador, sí o sí el sujeto, ¿qué cantidad tenía? ¿Era universal o particular? Particular. Particular. Y como es afirmativa, recuerden ustedes que todas las afirmativas tienen también predicado como. Tanto la A como la I tienen predicado, porque son afirmativas, predicado particular. Es decir, no está tomado en toda su extensión. Si es una I, recuerdan el cuadrito que yo les di hoy, tienen ambas, en este caso, sujeto y predicado particulares. Después tenemos la A, que es la segunda premisa. Empieza con el cuantificador todo, por lo tanto, el sujeto, ¿cómo va a ser? ¿Qué Universal. cantidad va a tener? Universal, muy bien. Y el predicado va a seguir siendo particular porque dijimos que es afirmativa, muy bien. Y todas las afirmativas tienen predicado particular. En la conclusión tenemos término menor como sujeto de una I, por lo tanto, ¿qué cantidad va a tener? Particular. Particular, muy bien. Y el predicado también particular porque es una proposición de tipo I, ¿sí? Entonces, a ver, lo muevo de nuevo al pizarrón ahí para que lo vean bien. Así quedaría plasmado, digamos, las cantidades o extensiones de cada uno de los términos, ¿sí? Ahora lo que tendría que hacer es seguir viendo el cumplimiento de las reglas, y otra de las reglas decía que el término medio por lo menos tenía que estar una vez tomado en toda su extensión en alguna de las premisas. Acá, ¿dónde se da ese caso? En la primera no. ¿Dónde se da? ¿Dónde está el término medio tomado en toda su extensión, es decir, en forma universal? En la segunda. Muy bien, en la segunda premisa. Entonces, ahí marcamos. ¿Sí? Después, lo otro que tenía que controlar era que la cantidad de las, digamos, de los términos o la extensión no sea mayor en la conclusión del que tenían en las premisas. Tengo el término menor que es particular en la segunda premisa y pasa también con la misma cantidad a la conclusión. Después tengo el término mayor particular en la primera premisa y pasa a la conclusión también como particular. Por lo tanto, cumple con las reglas, tanto de premisas como de términos. Por lo tanto, este silogismo es válido. No se olviden siempre de colocar en este caso, calificación que hacemos de si es válido o inválido. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Figura ya sabemos, los otros datos ya sabemos, el modo, porque nos lo dieron, así que lo único que teníamos que hacer era comprobar las reglas de los términos y de las premisas en la estructura. Y armar, obviamente, en este caso, el silogismo con su contenido. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Pudieron? Vamos a... voy a sentar de Sí nuevo. o sí nos van a dar lo que es el término medio y el término, o sea, el término máximo y mínimo. Claro, El término medio y mayor y menor, para- perdón. para armar, cuando vos tenés que armar, Claro, en caso de que nos den unas frases así, nos van a marcar, por ejemplo, tal y tal es el término medio y el término mayor y menor, digamos, porque no hay Claro. manera de identificarlo si no nos dan. exactamente. La única cuestión es que siempre vos tenés que saber que si te dan una combinación de tres proposiciones desordenadas, ¿sí? Tres premisas desordenadas, siempre vos tenés que tratar de ver, en este caso, primero de identificar la conclusión, ¿sí? La conclusión es lo esencial que tenés que identificar. Suponte que te den desordenadas, no así como yo les di el último ejemplo que ustedes tuvieron que armar, ¿sí? Armar es más fácil que identificar cuando están desordenadas las premisas. Porque cuando están desordenadas hay ciertos, digamos, datos que uno puede tener para, en este caso, saber cuál es la conclusión. Lo que no está, digamos, condicionado por nada,
Si no está afirmado en forma categórica, generalmente es la conclusión y después recién se despliegan las premisas, ¿sí? Si yo identifico la conclusión, ¿quiénes están en la conclusión? Término menor y término mayor, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ordeno las otras premisas. El que tenga término menor va a pasar en qué lugar del silogismo. Si yo tengo en la conclusión al término menor, ¿qué lugar ocupa en el silogismo? ¿Primera o segunda premisa? En la segunda, muy bien, ¿sí? Si tengo al término mayor, en la primera. ¿Estamos? Y entonces ahí voy a identificar de esos términos cuál es el que se repite en primera y segunda premisa, que va a ser el que va a oficiar de término medio. ¿Estamos? Pero siempre van a tener todos los datos. Y por ahí con la profe del práctico van a aprender cuáles son esos recursos que ustedes tienen, porque nosotros lamentablemente no tenemos tanto tiempo, ¿sí? O después lo vemos si ustedes quieren cuando hagamos tutoría, ¿sí? Si no lo lograron comprender bien en la práctica, ¿sí? Sí. ¿Hoy no hay práctico? No, hoy no tienen práctico, no tienen práctico, ¿sí? Yo el otro día les di a la profesora el material anterior, no sé si les dio ella a ustedes o no, si les alcanzó a pasar o lo puso en el foro, por ahí para los que necesitan. ¿Sí lo subió? Bueno, esto también si quieren se lo Profe, subo para que... Sí, profe, disculpe, sí. ¿podría repetir, por favor? La conclusión sería el término menor. No. En la conclusión siempre, así como estuvimos viendo en todos los ejemplos, en la conclusión siempre está término menor como sujeto y término mayor como predicado. Entonces yo cuando me den un silogismo desordenado, lo que tengo que hacer es ver cuál es mi conclusión y a partir de allí armo el silogismo. Porque por ahí me dan, o sea, inicia, digamos, toda la combinación de proposiciones con la conclusión y el resto está mal ordenado. Está primera la segunda premisa y después la primera recién. Entonces yo viendo en la conclusión quién oficia de término menor y quién oficia de término mayor, puedo saber cuál de las dos siguientes premisas va primera o en la segunda, digamos, ubicación. ¿Sí? Eso siempre tengo que tener en claro. La ubicación tiene que ver justamente con los lugares que ocupan término menor y término mayor en primera y segunda premisa. Nunca puedo poner en primera premisa la oración o la proposición que lo contenga el término menor, porque no es el lugar del término menor. El término menor tiene como lugar específico la segunda premisa, ¿sí? Y en la primera, ¿quién va? El término mayor con el término medio, ¿sí? Bueno, ahí cumplo con el compañero que me pidió que comparta para en este Profe, caso, ¿podría, ¿sí? podría mandarme al mail, o sea, al mail que yo le pasé la otra vez, eso? Así yo mando al grupo de WhatsApp. Bueno, amor, te mando. Sí. No sé cuál era la definición que quería, de silogismo categórico era el compañero. Ay, ya me olvidé ya cuál era el que quería. Me parece que era la definición de silogismo categórico que decía en el chat. Te mando en un ratito a cuando terminemos la clase, ¿sí? Bueno, un gusto para los que ya quieren desconectarse. Nos vemos para la próxima clase. Recuerden que ahora no tenemos más clases de teoría hasta después del parcial, ¿eh? Estén atentos para el tema de... ahí Tomás, justo era lo que quería Tomás. Bueno, no se olviden que tenemos la clase de tutoría. Creo que es el 28, si mal no recuerdo. A ver, miro bien acá. Profe, Sí. ¿cuándo van a subir el trabajo práctico de esto? Que todavía no está en el aula, está hasta No. el 6 nomás. Y me imagino que lo han de subir esta semana. Sí, lo han de subir ahora estos días. No tenemos, porque el miércoles hay mesa, lunes hay mesa. Sí, yo le voy a pedir a Damián que suba ahora, ¿sí? Al profesor Damián Navarro. Dale, Profe, profe. la unidad, el parcial entra hasta la unidad 3, la parte 1 Sí. de la unidad 3. Solamente hasta inferencias de oposición
incluido obviamente tanto en teoría como en práctica, ¿sí? O sea, ejercicios y también les pueden pedir contenido, digamos, teórico. El contenido teórico generalmente son las reglas y demás, ¿sí? Sí, 29, yo no estoy alcanzando a leer bien si es 29 o 28, ¿no? 29, sí, 29, como dijo el compañero. 29 del 9, que es un miércoles. Así que si es miércoles, 29 del 9. Ese día sería la tutoría. Recuerden que la tutoría, la idea es que ustedes ahí traigan sus dudas, aquello que ustedes quieran preguntar específicamente. No se da clase si no se responden a esas dudas, ¿sí? Para que ustedes aprovechen, digamos, el espacio tutoría. Profe, ¿cómo sería? Me dice ahí. No alcancé a leer lo que dijo. Decía algo así. Abandono. Bueno. Ay, yo me fui. Ahí estamos. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta más, si no, se pueden ir desconectando. Pero es como si no se lo vimos en las premisas desordenadas. Ah, Fabiana Sala. En el práctico, ahora cuando a ustedes les den, sino en el material que yo les mando ahí a la compañera para que suba, ahí tenemos ejemplos de silogismo desordenado, ¿sí? Entonces ahí van a practicar. Igualmente, la próxima clase, si ustedes quieren, iniciamos haciendo con un ejemplo de silogismo desordenado para que ustedes tengan, digamos, la experiencia de verlo en el pizarrón, ¿sí? Muy bien. Bueno, nos vemos. Hasta luego, chicos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.